Nunca esperó compañía, y mucho menos 5 pares de ojos observándolo con silenciosa esperanza. Grady era un leñador viudo sin hijos. Hasta que un tormentoso anochecer, 5 de ellos cayeron en su porche como herramientas olvidadas. La carreta tirada por mulas ni siquiera frenó bien. Sus ruedas crujieron, salpicaron barro húmedo, y luego se sacudió de nuevo por el sendero de montaña como si el hombre que la conducía no pudiera soportar quedarse cerca de la puerta que acababa de usar como vertedero. Grady Foster estaba de pie justo dentro, con el hacha todavía en una mano, mientras la otra extendía lentamente el pestillo. No esperaba a nadie. Nunca lo hizo. El camino a su cabaña era traicionero incluso en verano, y ahora, con la nieve azotando el viento, solo los verdaderamente desesperados subían tan alto. Eso fue exactamente lo que vio cuando la puerta se abrió con un crujido. Los niños no hablaban. Eran silenciosos como espantapájaros, pero más pequeños, mojados y temblando. 5 de ellos, de edades escalonadas, ninguno mayor de 10 años, según Grady. El mayor, moreno y cauteloso, se mantenía ligeramente por delante del resto, como si creyera que debía protegerlos, aunque apenas podía mantenerse en pie. Sus ropas eran desiguales, demasiado finas y empapadas. Algunos llevaban zapatos. Uno iba descalzo. Ninguno llevaba nada. Grady no hizo preguntas. Al principio no. Simplemente abrió la puerta del todo y se hizo a un lado. Los niños no dudaron. No por confianza, sino por una profunda necesidad. Entraron en fila, dejando huellas húmedas en el suelo de madera. La niña del medio, de unos 6 años, seguía abrazando a su hermanito contra su pecho, y Grady vislumbró cómo sus labios se movían silenciosamente, como si contaran. El niño de atrás se estremeció cuando el viento cerró la puerta de golpe tras él. Aún así, no dijeron nada. Grady dejó el hacha lentamente, como si pudiera asustarlos si se movía demasiado rápido. Luego pasó junto a ellos hacia la chimenea, echando 2 leños más y avivando el fuego. Sus ojos no se apartaron de los 5 pequeños desconocidos reunidos en su casa. No preguntó sus nombres, ni quién los había dejado, ni por qué. Ya habría tiempo para eso más tarde, si sobrevivían a la noche. Calentó el guiso de antes, racionándolo sin que pareciera que lo hacía. Sirvió 5 tazones. No 6. No comió nada. Los niños lo hicieron, en silencio, excepto el más pequeño, que lloró una vez cuando el vapor le tocó la nariz fría. El mayor metió rápidamente los dedos en el tazón para enfriarlo y luego se lo dio con cuidado en la boca del bebé con una cuchara, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Grady observó. Finalmente, preguntó, ¿tu padre? El chico no levantó la vista. Dijo que no valíamos la comida. Grady asintió una vez. No dijo nada más. Se durmieron amontonados como cachorros, todos sobre la misma colcha frente al fuego. Grady no se acostó. Simplemente se sentó en la silla de madera cercana, con las botas puestas, mirando las llamas con los brazos cruzados, con los pensamientos demasiado densos para desenredarlos. No había tenido a un niño en brazos en casi una década. Desde que la enfermedad se llevó a Marta y a su hijo muerto con ella. Lo había vaciado. Creyó que ya no tenía familia después de eso. Cortado de esa tela una vez, tal vez, pero ya no cosido. Pero el silencio en la cabaña esa noche era diferente al que estaba acostumbrado. Ya no era suyo. Ahora les pertenecía, su respiración, sus tics y vueltas en el sueño. De vez en cuando, uno gemía y otro los acallaba en su sueño. Al amanecer, Grady había tomado una decisión que no sabía cómo definir. No fue ruidosa, ni siquiera en su interior. Pero tenía una forma, una gravedad. Empezó a cortar leña temprano y la apiló en grandes montones. Preparó el desayuno para 6. Ellos no corrieron. Esa tarde, la niña con el bebé lo miró mientras él le pasaba una galleta y le preguntó, ¿es esta tu casa? Él asintió. Es nuestro ahora también. Hizo una pausa. Luego asintió de nuevo. Ella se volvió hacia el bebé como si la respuesta fuera lo suficientemente buena. Durante los 2 días siguientes, aprendió sus nombres, más o menos. El mayor era Eli. El siguiente era Tommy, luego Ruthie, luego Caleb, y el bebé no tenía más nombre que Muffin, que Ruthie insistió en que no era negociable. Grady no discutió. No hablaban mucho de su origen. A las afueras de un pueblo a mediodía de viaje, una choza cerca de una cantina. Su madre había muerto hacía 2 inviernos, y su padre había dejado de llamarlos de otra manera que no fuera Bocas. Al parecer,
El nombre de Grady había sido garabateado en un trozo de papel por una mujer que servía bebidas en la cantina y que una vez vio la foto de Marta en un colgante que Grady llevaba cuando bajaba a comprar provisiones. La mujer le había dicho al padre a dónde ir. Él los había entregado sin decir palabra y siguió adelante. Nadie sabía a dónde. No fue hasta el cuarto día que algo cambió. Grady había ido al pueblo por más harina y un par de botas para los pies ampollados de Tommy. Cuando regresó, llovía. Ellie estaba en el porche, empapado de nuevo, pero con la frente en alto. No como un niño que intenta proteger algo, sino como alguien que intenta crecer lo suficientemente rápido como para convertirse en el tipo de hombre capaz. Grady le entregó el paquete con las botas. Ellie tartareó. ¿Compraste estos? Grady es Cinchio. Los querrás de vuelta si nos vamos. No quiero que te vayas. Ellie no respondió. Simplemente volvió adentro, en silencio como siempre. Más tarde esa noche, cuando el fuego estaba bajo y la mayoría de los niños dormían, Muffin empezó a quejarse de nuevo. Grady lo tomó con cuidado, lo meció como solía hacerlo Marta, tarareando suavemente. Fue entonces cuando Ruthie, ya medio dormida en la alfombra cercana, susurró: «Papá está mejor ahora». Grady parpadeó. Siguió balanceándose. Ella sonrió levemente, ya dejándose llevar. No la antigua. «Tú». No lloró. No exactamente. Pero algo se movió en su pecho como hielo derritiéndose. A la mañana siguiente, Grady se levantó antes del amanecer, como siempre, pero con una ligereza en su paso que no había conocido desde Marta. Cortó el doble de leña de la que necesitaba, no porque el fuego se estuviera agotando, sino porque Tommy había intentado blandir el hacha el día anterior, y Grady había decidido en silencio hacer al niño más fuerte que sus heridas, más fuerte que el hombre que las provocó. Los días transcurrían con calma. Ruthie se dedicó a recoger bayas en una pequeña cesta que había tejido con hierba seca. Muffin, ahora alimentado y bañado con regularidad, había empezado a reírse, pateando el aire como si hubiera descubierto la alegría misma. Caleb seguía a Grady como una sombra, haciendo pocas preguntas pero observándolo todo. Ellie seguía rígido, aún cauteloso, pero sus hombros se habían asentado, menos encorvados, menos preparados para otro golpe. Grady trabajaba el doble en el bosque, siempre lo suficientemente cerca para oír las risas de los niños, pero lo suficientemente lejos para despejarse. Sabía que no iba a ser fácil. La comida no se multiplicaba. La ropa se desgastaba. Y eran 5 bocas nuevas en una vida que no esperaba ninguna. Aún así, ni una sola vez se arrepintió de la puerta que había abierto. Pero la paz en las montañas nunca duró mucho. Al 7º día, el viento trajo consigo un sonido. Ruedas de carreta, al principio distantes, luego más fuertes, demasiado pesados para ser un viajero, demasiado rápidos para ser el cartero. Grady estaba de pie junto al tocón, con el hacha apretada en la mano, cada centímetro de su cuerpo en tensión. Ellie salió de la casa jadeando. «Viene un hombre». A Grady se le enfrió el estómago. No tuvo que preguntar quién. La carreta apareció a la vista, tosca, apenas sostenida. En el banco estaba sentado el padre. Cabello enmarañado, ojos inyectados en sangre. En una mano, una cantimplora. En la otra, las riendas. A la luz del día, parecía más pequeño de lo que Grady había imaginado. Más pequeño y más ruin. Se detuvo con un resoplido de caballos, escupió por el borde y miró a Grady como si fuera una plaga de termitas. «Vine por mis hijos», dijo, con la voz ligeramente arrastrada. Grady no se movió. «¿Los dejaste?» «Puedo dejar a mis parientes. También puedo recuperarlos. No son carga. Son mío», espetó el hombre. «No me hagas repetirlo, viejo». Grady miró hacia la cabaña. Ellie estaba de pie tras el marco de la puerta, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. Ruthie sostenió a Muffin. Tommy y Caleb no estaban a la vista. Probablemente se escondían. Grady dio un paso al frente. «No los quieres. Quieres lo que traen consigo». El hombre se burló. «Lo que yo quiera no es asunto tuyo. Tienes algo que me pertenece». La voz de Grady se volvió silenciosa. «Ya no». El padre entrecerró los ojos. «¿Crees que esto está hecho? Tengo la ley de mi parte. Sangre es sangre. Ningún tribunal del territorio entregará niños a un hombre que los abandona como sacos en un porche. Y menos con una botella en la mano. ¿Crees que alguien aquí arriba va a escuchar a un leñador ermitaño antes que a un padre?» Grady se acercó, mirándolo a los ojos. «Creo que si te acercas un paso más a esta casa, no te irás». El hombre lo observó,
Volvió a escupir y luego le dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Tienes fuego? Apuesto a que tuviste esposa alguna vez. Murió antes o después de que descubrieras que no puedes forjarla tú mismo. Grady apretó el hacha con más fuerza, pero no la levantó. El hombre rió, breve y cortante. No me costó mucho darme cuenta. Todo el pueblo dice que no sirves para nada en los linajes. Y ahora estás aquí, fingiendo que estos 5 no son un caso de caridad. Sal de mi tierra. No lo hizo. Se quedó quieto. Luego, lentamente, metió la mano en la carreta y sacó una hoja de papel. Doblada, erigada. La arrojó a los pies de Grady. Conseguí firmas, dijo. Un viejo amigo mío de la oficina del sheriff me dio la reclamación legal. No es bonito, pero ahí está. Grady no lo recogió. El hombre se burló. ¿Crees que puedes quedártelos? Se te acabará la comida, se te acabará la paciencia. Los niños lloran. Los niños sangran. Los niños rompen cosas. Y ninguno es tuyo. Lo sé, dijo Grady con serenidad. Y aún así no te los entregaría ni aunque tuvieras a todos los agentes del condado apoyándote. El rostro del hombre se ensombreció. Te arrepentirás de esto. Giró las riendas, maldiciendo al viento mientras la carreta daba la vuelta. Retrocedió hacia los árboles, rompiendo ramas y adentrándose en el bosque, dejando tras de sí un rastro de polvo. Grady no respiró hasta que el sonido desapareció por completo. De vuelta en la cabaña, Ellis seguía en la puerta. No va a volver, ¿verdad? Grady lo miró, luego a los demás. Lo hará, pero la próxima vez, estaremos listos. Esa noche, Grady no durmió. Mantuvo el hacha junto a la chimenea, engrasándola lentamente. Los niños no preguntaron por qué se levantaba a mirar por la ventana. Pero Ruthie le trajo una taza de leche tibia y acomodó a Muffin a su lado, susurrándole, duerme mejor a tu lado. Los días siguientes fueron más intensos. Grady fortificó la cabaña, cortó más leña y duplicó las provisiones. Le enseñó a Ellie a usar bien el martillo. Le enseñó a Tommy a hacer nudos. Le construyó a Ruthie una cesta mejor. Incluso Caleb, callado y solitario, empezó a dibujar en la tierra afuera, dibujando siempre la misma figura. Grady con sus 5 hijos bajo el brazo como oseznos. Entonces, una tarde clara, llegó la ley. Un hombre con placa. No era alguien que Grady reconociera y no era de su municipio. Era corpulento, de barba canosa, y llevaba una carta de un juez a medio territorio de distancia. Vengo por los niños, dijo. No tienes la custodia formal. El padre alega que el abandono es falso. Grady salió al porche con las manos a los costados. ¿No viste cómo llegaron? No lo necesito. La ley dice. La ley no está aquí, en la nieve. Estos niños no se alimentan de papel y tinta. El sheriff frunció el ceño. No lo compliques. Si te resistes, habrá cargos. Dentro, Ruthie empezó a llorar. Caleb se aferró a su falda. Eli S. enderezó. Señor, dijo el niño lo suficientemente alto como para ser escuchado a través de la puerta. No vamos a regresar. El sheriff vaciló. No me importa qué papel te hayan dado, continuó Eli. No es nuestro papá. Nunca lo fue. La mirada del anciano volvió a Grady. ¿Es cierto? Grady no respondió. Abrió la puerta del todo. Pregúntales. Y así lo hizo. Cada niño, uno por uno, dijo lo mismo. Que el hombre que los dejó atrás nunca los quiso, nunca los abrazó, nunca los alimentó a menos que fueran sobras. Que su madre les había susurrado antes de morir. Algún día, alguien mejor vendrá. Y creían que Grady era ese hombre. El sheriff permaneció allí, en silencio, durante mucho tiempo. Luego dobló la carta. La guardó. Y dijo, nadie volverá aquí pronto. De todas formas, más vale que tengas cuidado. Luego se fue. Y mientras los niños vitoreaban en silencio, abrazándose unos a otros, Eli se acercó a Grady. «¿Señor?», preguntó, casi demasiado bajo para oírlo. «¿Nos necesita?». Grady se agachó, mirándome a los ojos. No sabía que lo sabía. Pero ahora no puedo imaginar esta casa sin ti. Eli asintió. Luego susurró, «Papá». A Grady se le cerró la garganta. Intentó hablar, pero no le salió nada. Así que simplemente atrajo a Eli a sus brazos. Y por primera vez en una década, Grady Foster lloró. Grady volvió a levantarse antes del amanecer, no por costumbre esta vez, sino porque el lamento de Muffin había roto el silencio previo al amanecer. Caminó descalzo por el suelo de la cabaña,
Acunó al niño más pequeño contra su pecho y caminó suavemente de un lado a otro mientras el viento golpeaba las contraventanas. Pero esta mañana, el llanto no era de hambre ni de frío. Muffin tenía fiebre. Ruthie fue la primera en notarlo. Le tocó la frente con el dorso de su manita y retrocedió con los ojos muy abiertos y solemnes. Está ardiendo. Grady también lo sintió. El calor que emanaba del niño no era el adecuado. Lo meció un rato más, murmuró suavemente, mojó un trapo en agua fría y lo presionó contra su piel. Pero al mediodía, los llantos de Muffin se habían convertido en gemidos. Sus extremidades estaban flácidas. Ruthie, dijo Grady, necesito que lo sostengas mientras viajo. Hacía semanas que no ensillaba la yegua. Solo había ido al pueblo una vez desde que llegaron los niños. Las provisiones escaseaban y la fiebre se propagaba más rápido de lo que había visto en años. No sabía de medicina. Marta sabía de hierbas, remedios, oraciones. Pero ella ya no estaba. Y este niño, demasiado pequeño incluso para hablar, respiraba con más dificultad que cualquier hombre. No dejen que se apague el fuego. No le abran la puerta a nadie, les dijo a Ellie y Caleb mientras envolvía a Muffin en una manta extra. Y si no vuelvo para la noche, cierren la cabaña con llave. No hagan ruido. Volveré en cuanto pueda. Tommy se aferró a su pierna, pero Grady lo separó con cuidado y se subió la yegua. Tardaron 2 horas en llegar a las afueras del pueblo. El viento cortaba los árboles como cuchillos. Las nubes parecían a punto de estallar. El sol se había ocultado, dejando solo una luz grisácea sobre el terreno. Entró a la ciudad a toda velocidad, con la camisa húmeda por los copos de nieve que se derretían demasiado rápido y el bulto febril apretado contra el pecho. La botica estaba a cargo de un anciano llamado Dr. Trigg, mitad médico, mitad sacerdote y todo gruñón. Pero conocía cada raíz y polvo en 100 millas a la redonda. Grady irrumpió por la puerta, sin aliento. Tengo fiebre. Es un bebé. Ya no lloraré. Trigg levantó la vista, sobresaltado, pero entonces vio al bebé en sus brazos y asintió. No preguntó de quién era. No hacía falta. Ponlo en la mesa. Rápido. Grady obedeció. El anciano se puso manos a la obra, midiendo las cinturas, presionando el dorso de la mano contra el cuello del niño y contando las respiraciones en voz alta. ¿Cuánto tiempo? Desde la mañana. Tenía frío antes de la fiebre. Sí. ¿Tienes otros jóvenes en casa? Grady sintió. Ellos serán los siguientes. A Grady se le heló la sangre. ¿Qué hago? Trigg vertió una mezcla en una botellita y se la acercó. La mitad en su boca ahora. La otra mitad al amanecer. Luego, frótale este ungüento en el pecho cada 2 horas. Si sigue respirando así después del anochecer, regresa. Si empeora, ve a buscar al reverendo y reza. Grady dio las monedas que tenía. No eran suficientes, pero Trigg no las contó. Manténgalo cerca de la piel, añadió el médico. Y no dejes que los demás compartan la manta. Grady envolvió nuevamente a Muffin y cabalgó con fuerza a través de la nieve que se acumulaba. Pero el viento ya no era amable. Para cuando llegó al límite de los árboles cerca de su terreno, el sol se había ocultado por completo. La nieve se había espesado. Las ramas se hundían bajo su peso. La yegua Aminoro El Paso, insegura. Y luego, huellas de cascos. Frescos. No son suyos. Desmontó y se agachó, rozando con una mano la superficie polvorienta. Demasiado grande para ser un ciervo. Ruedas de carreta también, ligeras y afiladas. Se dirigían directamente a su cabaña. Grady no esperó. Volvió a montar y cabalgó más rápido, con el corazón latiendo con fuerza con cada respiración. Mientras coronaba la colina cercana a su propiedad, lo vio, el parpadeo de una linterna que se balanceaba cerca de su puerta principal. La silueta de un hombre. Y luego un segundo. Con la prisa casi se cae de la yegua. Al acercarse, uno de los hombres se giró. Su voz atravesó la oscuridad. Ahí está. 2 de ellos. No era el padre, sino desconocidos, armados. De esos que no llaman. Grady no hizo preguntas. Le entregó a Muffin, todavía envuelto, a Ruthie, quien apareció entre las sombras. Adentro. Cierra la puerta. No la abres. Se volvió hacia los hombres, con la mano ya sobre el hacha. ¿Quién te envió? Uno de ellos se encogió de hombros. Un hombre que dice que le robaste la sangre. Dice que tienes 5 bocas aquí que no son tuyas. Grady Entrecero los ojos. Y pretendes traerlos de vuelta. Nuestro objetivo es que nos paguen. Puedes ponértelo fácil o difícil. Tras él,
La puerta se cerró. Grady respiró por la nariz. El viejo dolor en el hombro por la tala de árboles volvió a aumentar. Pero se irguió. Tienes una oportunidad de marcharte. El más alto se rió. ¿Crees que le tenemos miedo a un viejo ermitaño solitario? No, dijo Grady en voz baja. Pero deberías. Y dio un paso adelante. La pelea fue breve. Pero brutal. Grady no era joven. No era rápido. Pero era fuerte. Décadas de cortar pino le habían engordado los hombros y le habían dado brazos como troncos. Y no luchaba por su vida. Él estaba luchando por los suyos. El primer hombre se abalanzó y agarró el mango del hacha, pero Grady la giró hacia un lado y aprovechó el impulso para golpearlo con el hombro en el pecho. El segundo sacó un cuchillo, cortando hacia arriba, pero Grady se agachó y dejó que la hoja le rozara el brazo. El dolor lo invadió, pero no se detuvo. Blandió el hacha con el lado romo en las costillas. Se oyó un crujido, un grito, y luego silencio. Ambos hombres estaban en el suelo, respirando. Pero no quiero levantarme de nuevo. No esperó a ver si lo harían. Los arrastró a ambos, uno tras otro, hasta los árboles, les ató las manos con una cuerda y los dejó a merced de la nieve que se avecinaba. Cuando regresó a la cabaña, su camisa estaba rota y la sangre empapaba su manga. Ellie abrió la puerta sin decir palabra. Ruthie lloraba, abrazando a Muffin contra su pecho. El bebé tenía la cara roja, pero su respiración se había estabilizado. Grady se desplomó en la puerta, apenas recuperando el equilibrio. Ellie lo agarró del brazo. «Estás herido». Nada mal. Pero lo era. El corte en su brazo necesitaba puntos. El hueso podría haberse roto donde el cuchillo lo golpeó. Lo ignoró. Tomó a Muffin de nuevo en sus brazos y se sentó junto al fuego. Pasaron las horas. La nieve golpeaba el techo. Tommy se durmió junto a su rodilla. Caleb se apoyó en su hombro. En la hora más oscura de la noche, Ruthie susurró. Dejó de temblar. Grady abrazó al bebé más cerca. Lo peor ya había pasado. Por ahora. Pero cuando llegó el amanecer y la nieve desapareció, Grady salió y encontró el lugar donde había dejado a los hombres. Se habían ido. Las cuerdas estaban allí, cortadas. Sangre en la nieve. Huellas que volvían a la carretera. Y una sola línea garabateada en la corteza de un árbol, tallada profundamente con una cuchilla. No hemos terminado. Grady se quedó quieto mientras el viento aullaba a su alrededor. Él sabía lo que venía. Y él sabía que nunca permitiría que se llevaran a esos niños. No mientras tuviera aliento. Grady no mencionó las palabras grabadas en la corteza. Ni a Ruthie, ni a Ellie, ni siquiera a sí mismo en voz alta. Pero desde esa mañana, empezó a escuchar de otra manera. El susurro de una rama, el canto de un cuervo en lo alto, incluso la forma en que la nieve se derretía en el tejado, todo le decía algo. Estaba siendo observado. No por el señor de arriba, sino por hombres. La clase de hombres que creían que un niño podía ser apreciado como ganado, entregado con una botella de whisky y una amenaza mal pronunciada. A la mañana siguiente no tocó su hacha. Se la ató al cinturón. Cada niño llevaba ahora una tarea más pequeña. Caleb recogía a Lena. Ellie vigilaba la puerta trasera. Tommy seguía a Grady como un cachorro, en silencio salvo por algún que otro hipo de llanto. Ruthie, de mirada penetrante y solemne, mantenía a Muffin caliente, trituraba las hierbas secas que Trig le había dado y las añadía al agua con unas manos firmes, demasiado viejas para su edad. La cabaña estuvo en silencio la mayor parte del día. Demasiado silenciosa. Grady lo sintió subir por la espalda al anochecer. El tipo de silencio que advierte a un cazador antes de que la trampa se rompa. Salió justo antes del anochecer para partir más leña, y se quedó paralizado a mitad del recorrido. Una sola cinta roja atada al tocón del árbol. Él no lo había puesto allí. Los niños tampoco. Dejó caer el hacha. Grady lo recogió lentamente y lo observó fijamente. Era de seda. Rojo brillante. Anudado con cuidado, como un regalo. Y debajo del tocón, escondido entre el musgo, había un papel doblado 2 veces. Decía, quédense con los mocosos. Queremos lo que está bajo el suelo. A Grady se le secó la garganta al instante. Lo volvió a leer, arrugó el papel y se lo metió en el abrigo. ¿Debajo del suelo? Sus botas resonaron al regresar al interior. Los niños levantaron la vista. Ruthie parpadeó. ¿Qué pasa? Grady apartó la mesa. Con un gemido y un empujón, levantó la tabla central del suelo. El polvo y los ratones huyeron. No había nada debajo de la primera tabla, salvo tierra y piedra. Él continuó adelante.
La tercera tabla reveló algo inesperado. Un espacio hueco, envuelto en lino, atado con cordel. Lo sacó con cuidado. Pesado. Sólido. Deshizo el cordel con dedos temblorosos. Y allí, a la tenue luz del fuego, yacían 3 ladrillos de plata. Mates. Toscos. Pero inconfundiblemente preciosos. Junto a ellos, un revólver envuelto en hule. Y una nota doblada, desgastada y arrugada por el tiempo. Lo abrió lentamente. Si encontraste esto, no regrese. Vende la plata solo si es necesario. Pero ya sabrás qué hacer cuando llegue el momento. M. Grady lo miró fijamente. Metro. Mora. Era su letra. Durante todos estos años, él nunca lo supo. Ella nunca se lo dijo. Ni una sola vez en sus 12 años juntos había mencionado que escondiera plata debajo de la casa. Y sin embargo, allí estaba. Una fortuna en peso. Y el frío destello de un viejo revólver, cargado y listo. Los niños se agolparon cerca. Ruthie susurró. ¿Qué pasa? No hay nada de qué preocuparse, dijo. Pero él estaba preocupado. Por la mañana, las huellas alrededor de la cabaña se habían duplicado. Los hombres habían vuelto a entrar en la noche. No para forzar la entrada. No para gritar ni amenazar. Para recordárselo. Para ver qué tan cerca podían llegar. Esa tarde, Grady enterró la plata cerca del pozo detrás de la cabaña. Se movía como si estuviera sembrando maíz. Nadie podía verlo, salvo los árboles. Esa noche les enseñó a los niños a usar una honda. Eli aprendió enseguida. Caleb se frustró. Ruthie dijo que no necesitaba aprender, pero observó de todos modos. El revólver permaneció en la mesa junto a su plato durante toda la cena. Al día siguiente, Grady no fue al pueblo. No podía arriesgarse. Pero las provisiones escaseaban. No quedaba leche, ni azúcar, ni siquiera sal. Solo harina de maíz y frijoles. La mezcló con gachas y alimentó a los niños en silencio. Entonces, justo cuando estaban terminando, lo oyeron. Un grito, desmayado, de los árboles. No era un animal. Era Jimeno. De tono alto, aterrorizado. Grady se levantó, agarró el revólver y les indicó a los niños que se quedaran quietos. Pero Ruthie le agarró la manga. ¿Y si es uno de ellos? Grady hizo una pausa. ¿Y si intentan engañarte? Dudó. El grito resonó de nuevo, más cerca ahora. Y algo en su pecho ardía. ¿Por qué? ¿Y si no era un truco? Salió con cautela y con el revólver desenfundado. Y entonces la vio. Una niña. No más de 7. Corriendo descalzo por la nieve, con el pelo enredado, las mejillas rojas y el vestido roto. Detrás de ella, 2 hombres, uno con una cuerda y el otro con un látigo. Grady no lo dudó esta vez. Él corrió. La niña tropezó y cayó de bruces en la nieve justo cuando un hombre la alcanzaba. Pero antes de que pudiera rodear su muñeca, sonó un disparo. La bala pasó a centímetros de la cabeza del hombre. Ambos perseguidores se giraron. Grady no volvió a apuntar. Corrió hacia la chica, la agarró por los brazos y la levantó hasta su pecho. Ella se aferró a su abrigo, sollozando. Los hombres no lo persiguieron. Todavía no. Pero mientras Grady corría de regreso a la cabaña, escuchó el silbato detrás de él. Una señal larga y estridente. No estaban solos. Entró y echó el cerrojo. Ruthie cerró la puerta trasera. Eli corrió las contraventanas. Grady acostó a la niña junto al fuego y la cubrió con una manta. Ella estaba temblando. Ruthie preguntó suavemente, ¿cómo te llamas? La chica apenas susurró, Cassie. ¿Dónde está tu casa? Preguntó Grady. Desaparecido. ¿Padres? Ella negó con la cabeza. Y entonces ella dijo algo que enfrió el fuego dentro de él. Nos llevaban a todos. No solo a mí. Había otras carretas. Grady se quedó mirando. ¿Cuántos más? Cassie no respondió. Simplemente se acurrucó aún más en la manta y lloró. Esa noche no pudo dormir. Ruthie tampoco. Se sentó junto a Cassie, acariciándole el pelo mientras la tormenta azotaba con más fuerza las paredes. Grady salió justo antes del amanecer. No había huellas frescas. No hay cuerpos. No hacer fogatas. Pero cerca de la base de los árboles, algo esperaba. Presionado contra la nieve. Una muñeca. Andrew Joso. Le falta un ojo. Vestía de azul. Lo habían dejado frente a la casa. Grady lo recogió y le dio la vuelta. Allí, cosido en el vestido, había un nombre. Lydia. Lo miró fijamente, con sudor frío corriéndole por la espalda. Solo había una razón por la que alguien dejaría una muñeca así.
Era un chebo. Entró lentamente y con la mandíbula apretada. Había luchado contra tormentas. Había enterrado a su esposa. Había aprendido a vivir en silencio. Pero ahora, por primera vez en años, sintió que algo más crecía en su interior. No solo miedo, no solo ira. Un llamado. Miró a Ruthie, que había comenzado a trenzar suavemente el cabello de Cassie. Miró a Ellie, que estaba tratando de afilar un palo para convertirlo en algo parecido a una lanza. Miró a Muffin, que dormía profundamente de nuevo por primera vez en días. Y luego susurró para sí mismo, apenas lo suficientemente alto para oírlo. Ahora son míos. Cualquiera que fuera lo que se avecinaba para ellos, cualquier tormenta de hombres, dinero y maldad que se dirigía hacia esa montaña, tendría que enfrentarse primero a Grady Carter. Y Grady no iba a correr. Al mediodía, Grady ya había construido 2 trampas y estaba a medio camino de colocar una tercera. No eran para ciervos ni conejos, estas eran para hombres. Un alambre tenso atravesando el camino, una cama de estacas oculta por agujas de pino, una trampa colgada a 3 metros del suelo donde la bota de un hombre podría tensarla. Hacía años que no hacía cosas así. Desde la guerra, desde que regresó a casa con Marta y juró que nunca más viviría de la violencia. Pero la muñeca, Lydia, había cambiado algo. Cassie también lo hizo. Y lo mismo había sucedido con la tranquila voz de Ruthie la noche anterior, después de que todos los niños se habían quedado dormidos. Volverán, ¿no? Él asintió. Ruthie no había llorado. Simplemente se acercó al fuego, levantando las rodillas y apretando la barbilla entre ellas, como si ya lo hubiera hecho antes. Ya me lo imaginaba, dijo. Oí a uno decir algo sobre terminar lo que empezaron. Eso le dijeron a papá una vez. Grady tardó casi 2 segundos en preguntar. ¿Quieres decir que tu padre fue parte de esto? Ella ni siquiera parpadeó. Le Dubia. Nos perdió en una apuesta. Eso dijo mamá. Y ella no volvió a hablar desde entonces. Esa mañana, con el sol intenso y penetrante sobre sus cabezas, Grady trabajaba más rápido. Las trampas eran solo una parte del plan. La verdadera defensa era el tiempo. Si los mantenían alejados el tiempo suficiente, quizá perderían el interés. Quizá regresarían al pueblo. Quizá lo olvidarían. Pero Grady había vivido lo suficiente para saber que el mal no olvida. A media tarde, divisó el destello de algo en lo alto de la cresta. Un espillo. Una señal. Él se agachó y se puso a cubierto. Estaban mirando. No solo pasaba. Observaba. Regresó a la cabaña y cerró todas las puertas. Ruthie estaba cociendo raíces para guisar. Ellie había fabricado una especie de lanza con la pata rota de una silla. Caleb montaba guardia en la ventana con una piedra en la mano. Cassie no habló mucho. Pero había hecho un dibujo en la tierra afuera, antes del desayuno. Una hilera de carretas. Un hombre alto con un látigo. Una niña con un vestido rojo y las manos extendidas. La muchacha del vestido rojo no tenía boca. Grady no preguntó. Al anochecer, la cabaña parecía más una fortaleza. El revólver seguía en la repisa, cargado. Un cuchillo de caza, guardado en la bota de Grady. Los niños comían en silencio. Incluso Muffin ya no se quejaba mucho. Era como si supiera. Grady esperó a que el fuego se apagara y luego salió sigilosamente. Las trampas estaban intactas. No había huellas. No había ruido. Pero el aire no estaba bien. Demasiado quieto. Se giró para volver a entrar. Y cayó directamente en una trampa de cuerda. Su tobillo se sacudió violentamente y se estrelló contra el suelo con un gemido. Se quedó sin aliento. Antes de que pudiera alcanzar su cuchillo, unas botas retumbaron en la nieve. 3 hombres. Uno alto. Otro encorvado. Otro cojeando. Se movieron rápido. No eran aficionados. No estaban borrachos. Estaban organizados. Grady arremetió, le dio al alto en la rodilla, pero el cojo blandió un garrote y lo golpeó en la sien. Su mundo dio vueltas. Los árboles flotaron. Todo se volvió negro. Cuando despertó, el fuego se había apagado. Le dolía la cabeza. Estaba dentro de la cabina, pero no solo. El alto estaba allí. También el cojo. Los niños estaban apretujados en un rincón, con los ojos abiertos y en silencio. Caleb tenía un moretón en la mejilla. El labio de Ruthie sangraba. El rostro de Ellie estaba pálido de furia. Cassie no estaba allí. El bebé tampoco. Grady intentó incorporarse. El cojo lo empujó con una bota. Tranquilo, leñador, dijo el alto, sonriendo. No les hicimos mucho daño.
Solo lo suficiente para que nos escucharas. La voz de Grady sonó áspera. ¿Dónde están los demás? La niña y el bebé. Ah, ahora están con Herrick. Es más dulce que nosotros. Le gusta pasearlos por el bosque y enseñarles las estrellas. Grady se levantó de un salto. El cojo le dio una fuerte patada en las costillas. Tranquilo, repitió el hombre alto. Ahora, nos dirás dónde está la plata. La plata que desenterraste y enterraste como un tonto. La cabeza de Grady daba vueltas. No hables, el niño morirá después. Gruñó el cojo, señalando a Ellie. Ruthie dio un paso adelante. Por favor, no lo hagas. El alto la ignoró. Contaré hasta 3, dijo. Y luego armamos un alboroto. Grady no se movió. 1. Él miró a Ruthie a los ojos. Ella sintió, apenas. 2. Él susurró. Bueno. El alto se inclinó. ¿Qué? El pozo, graznó Grady. Detrás de la cabaña. Está enterrado a 2 metros de profundidad, al oeste del columpio. El hombre alto sonrió. ¿Vías? No fue tan difícil. Hizo un gesto al cojo, quien salió empujando la puerta. Grady se apoyó contra la pared. Tenía sangre en la boca. La visión se le duplicó. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un golpe sordo. Un gruñido. Un grito. Y silencio. El hombre alto se giró, confundido. Y un segundo después, la puerta se abrió de golpe. Casi estaba allí, sosteniendo la onda de Ellie. Detrás de ella, el cojo yacía inconsciente en la nieve, con una roca al lado de su cabeza. «Lo tengo», susurró. El hombre alto se abalanzó sobre ella. Grady se movió más rápido. Agarró el atizador del fuego y lo clavó en la mandíbula del hombre. El revólver. ¿Dónde estaba? Ruthie se lo arrojó. Grady lo atrapó en el aire y lo apuntó hacia el hombre alto. «Manos». El hombre se quedó congelado. Casi se lanzó de nuevo al interior. Los niños ahora rodeaban a Grady como si fueran una pared. El hombre se rió, con sangre en los dientes. «No vas a desesperar. No eres de esa clase». La mano de Grady no tembló. «Pruebe. Si me disparas, vendrán más». «Lo sé. ¿Crees que puedes mantenerlos a salvo para siempre?» La voz de Grady era de acero. «No. Pero puedo protegerlos esta noche». El hombre se movió. El revólver hizo un ruido. Y el hombre alto se desplomó hacia atrás, con el brazo destrozado y la sangre empapando la nieve. Grady no apartó la mirada. El hombre gimió. «No te maté», dijo Grady. «Pero lo haré si vuelvo a ver tu cara». Se volvió hacia Ruthie. «Soga». Ella lo trajo rápido. Ataron las piernas y las muñecas del hombre alto y lo arrastraron hasta el tocón donde había estado la muñeca de Lidia. Grady lo ató al tronco, le tapó la boca con un paño y le prendió una nota en el pecho. «Estos niños no están en venta». Luego se volvió hacia la cabaña. El fuego seguía abajo. El guiso se había enfriado. Pero Muffin dormía en brazos de Ruthie, a salvo. Casi estaba acurrucada junto a Ellie. Caleb, magullado pero sano, avivaba el fuego de nuevo. Grady se apoyó en la mesa y dejó que el silencio se instalara. Aún no estaban a salvo. No del todo, pero estaban juntos. Y ya no esperaban ser salvados. Estaban peleando. Grady no durmió esa noche. Ni siquiera con los niños respirando en silencio a su alrededor. Ni con el revólver aún caliente de donde lo había disparado. Ni con el olor a hierro y pino en su ropa. Se sentó en la mecedora cuyos brazos Marta había tallado una vez, y escuchó cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, cada extraño canto de un pájaro. No había terminado. Ni de lejos. Al amanecer, el hombre alto había desaparecido. No estaba muerto, solo desaparecido. La cuerda había sido cortada, no resbalada. La tela con la que lo habían amordazado yacía empapada en la nieve. El rastro de sangre solo se extendió unos metros antes de desaparecer por completo, y eso era peor que si se hubiera extendido kilómetros. Alguien le había ayudado. Ruthie fue la primera en darse cuenta. Salió con un tazón de avena y se quedó paralizada, con el tazón cayendo de sus manos. Él no está allí. Grady pasó junto a ella con la mandíbula apretada. Ellie estaba en la puerta, con un puño lleno de piedras. «Hugh». Grady no respondió. Pasaron la mañana reforzando la cabaña. Más troncos apilados bajo las ventanas, muebles pesados contra la puerta, cuchillos escondidos en rincones donde las manos pequeñas podían agarrarlos rápidamente. Grady le enseñó a Ellie a usar un arco que talló en madera de fresno. Caleb aprendió a esparcir frijoles secos fuera de las puertas. Les explicó que se romperían bajo las botas y les avisarían.
Cassie se dedicó a vigilar la línea de árboles. Ruthie llevaba a Muffin a la espalda en un cabestrillo que había hecho con tela vieja de saco de harina. No hubo llanto, ni gemidos. El aire se había vuelto tenso y quebradizo, como algo a punto de romperse. Al mediodía, Grady fue a la cresta a observar. Vio humo a lo lejos. Un incendio. Podría haber sido una fogata, pero lo dudaba. Demasiado denso. Demasiado alto. Era una señal. O peor aún, una advertencia. Esa noche, no hizo fogata. Todos comieron comida fría, acurrucados en sus abrigos. Los niños hablaban en susurros. Caleb empezó a tararear en voz baja. Ruthie lo silenció suavemente. Poco antes de medianoche, Ruthie estaba al lado de Grady junto a la puerta principal. Grady, dijo, cuando todo esto termine, ¿tendremos que irnos? No respondió durante mucho tiempo. Entonces, ¿quieres? No. Se volvió hacia ella. Entonces no. Ella asintió. Casi extendió la mano y le apartó el pelo. Se le había quedado largo y enredado por los días que llevaba sin cepillarse. Parecía mayor de lo que era. Entonces se oyó un ruido procedente del bosque. A caballo. No galopando. Lento. Deliberado. Luego otro. Luego el crujido de un carro. Grady les indicó a los niños que guardaran silencio. Ruthie se deslizó tras la puerta, empuñando el cuchillo que había reclamado. Eli levantó su nuntai arco. Casi sostenía su onda. Caleb tenía una tabla con clavos clavados. Afuera, la luz de las antorchas parpadeaba entre los árboles. Ni uno ni dos hombres. Al menos 5. Quizás más. Se oyó una voz cargada de amenaza. Sabemos que estás ahí, viejo. No vamos a volver a pedirte amabilidad. Grady salió al porche. Los hombres no se inmutaron. Uno montaba un caballo negro, ancho como un granero. A otro le faltaba una mano. En su lugar, tenía un garfio. El tercero tenía cicatrices en la mitad de la cara, y los demás ni siquiera intentaron esconder sus pistolas. El hombre alto no estaba entre ellos. Grady no dijo nada. Vinimos por lo que es nuestro, ladró el hombre con ganchos en vez de manos. La voz de Grady era baja. ¿Y qué es eso? Los niños. No son tuyos. Los compraron. De buena fe. Compras ganado. No niños. Scarface se desmontó y sacó un lazo. Vas a hacer esto difícil. Grady levantó el revólver. El martillo hizo clic. Puedo hacerlo definitivo. Risa. Estáis en inferioridad numérica. Grady ni siquiera parpadeó. Me han superado en número antes. El viento cambió. La nieve empezó a caer. Mano de gancho dijo algo en voz baja y se giró hacia el hombre que estaba a su lado. Y luego, el caos. De los árboles detrás de ellos vino un grito. Una figura surgió de la oscuridad, blandiendo una pala como si fuera un hacha. Era el viejo Mert, el trampero del otro lado de la montaña. Grady no lo había visto en un año. Detrás de él venía Jasper, el cartero. Y detrás de Jasper, estaba el señor Fields, el viejo predicador con una doble arma. Los hombres se giraron para mirarlos, confundidos. Grady gritó, ¡ahora! Eli disparó una flecha, falló, pero asustó a un caballo. Casi lanzó una piedra que impactó al hombre del gancho en la sien. Ruthie salió, intrépida, abrazando a Muffin con una mano y una antorcha en la otra. La pandilla se dispersó, atrapada entre el fuego y la furia. Jasper abordó a uno y lo derribó de su caballo. El viejo Mert gritó, ese vendió sus botas por whisky hace 2 semanas. ¡Qué cobardes son todos! Grady disparó al aire. Vámonos, rufió. Ellos se fueron, dispersos como perros. El último corrió directo hacia la trampa de frijoles de Caleb. Resbaló. Golpeó el suelo con fuerza y, cuando se levantó nuevamente, el predicador Fields estaba sobre él con una Biblia en una mano y una escopeta en la otra. Cuando terminó, ataron a 3 de ellos. 2 habían escapado. El alto aún no estaba entre ellos. Pero la pandilla estaba rota. El viejo Mert le dio una palmada en la espalda a Grady. Oí rumores en el pueblo. Quería verlo con mis propios ojos. El predicador Fields asintió solemnemente. Vi a ese hombre del gancho intentando cambiar un abrigo por un zapato de niño. Pensé que el diablo estaba trabajando horas extras. Grady no dijo nada. Dentro, la cabaña seguía en pie. El fuego estaba encendido de nuevo. Los niños estaban calentitos. Esa noche, los hombres se quedaron a vigilar. Ruthie finalmente se durmió sentada, con Muffin sobre su pecho. Cassie y Ellie se acurrucaron a ambos lados de Grady. Debería haber terminado. Pero no fue así.
porque a la mañana siguiente había una nota pegada en el árbol donde una vez había estado colgada la muñeca de Lidia. Quemado la corteza misma con un hierro candente. Vuelvo por ellos. No puedes detenerme. Sin nombre. Pero Grady sabía a quién lo escribió. El hombre alto. El que no había hablado desde aquella primera noche. Y cuando Grady caminó hacia la cresta esa tarde, vio algo nuevo. Al otro lado recién plantado, con 5 muñequitos clavados en él. Cada uno tenía una letra tallada en el pecho. R, in corso, C, M. Ruthie, Ellie, Cassie, Caleb, Myfin. Grady lo derribó, pero el mensaje ya había sido enviado. No se trataba solo de dinero. Se trataba de poder. Venganza. Algo peor. De vuelta a la cabaña, los niños esperaban. ¿Viene? Preguntó Ruthie. Grady miró fijamente el fuego. El revólver. El cuchillo en su bota. Sí, dijo. Pero estaremos listos. La nieve se derritió más rápido de lo debido para esa época del año, como si hasta la montaña deseara que llegara el momento de la verdad. Los troncos goteaban día y noche. Gruesas gotas caían de los aleros como el tic-tac de un reloj atrasado. El suelo se convirtió en aguanieve. Los senderos en barro. El bosque quedó en silencio. Grady se quedaba afuera al amanecer todas las mañanas, con los brazos cruzados y la vista fija en la cresta. No cortaba leña. No cazaba. La reserva era suficiente, y los niños tenían demasiado miedo de perderlo de vista por mucho tiempo. Incluso Muffin, que antes gritaba si alguien más que Ruthie lo sostenía, ahora extendía sus brazos regordetes hacia Grady con un soñoliento da al pasar. Él no lo corrigió. Él no sabía cómo. Nadie lo hizo. Estaban esperando a un fantasma con ojos de acero y sin voz. Estaban esperando el final de algo. Ruthie se acercó a él una tarde mientras estaba engrasando el revólver a la luz de la lámpara. Grady, dijo, ¿qué pasa si viene cuando estás dormido? Levantó la vista lentamente. Entonces no dormiré. Ella asintió, como si eso tuviera mucho sentido, y regresó a su manta en la esquina, sentándose con Muffin y susurrándole canciones al oído que nadie más recordaba excepto ella. Esa noche, Grady durmió con el revólver sobre el pecho y el cuchillo bajo la almohada. Le enseñó a Ellie a recargar. Le enseñó a Cassie a distinguir el sonido de un ciervo del de un hombre. Le enseñó a Ruthie dónde golpear a alguien con una piedra para que soltara lo que llevaba. Y aún así, el hombre no vino. Pasaron los días. Semanas. Empezaron a pensar que tal vez se había ido. Tal vez algo más lo había atrapado. Tal vez el diablo había llamado a los suyos. Pero entonces Caleb vio el humo. No era como antes. Este estaba más cerca. Demasiado cerca. A menos de media milla de la cabaña. Una fogata. Solo un hombre, dijo Caleb, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Grady subió por la cresta con un catalejo de su vieja mochila. Una tienda de campaña. Un incendio. Sin caballo. Ningún movimiento. Solo esperando. Ruthie vino a su lado. Es él. Grady no dijo nada. Esa noche, los niños no durmieron. Se sentaron con sus abrigos, alrededor del fuego, mirando la puerta como si fuera a estallar. Grady no se movió de su silla. Limpió el arma otra vez. Revisó la puerta otra vez. Rezó una vez, cuando creyó que estaban dormidos. A la mañana siguiente, la tienda había desaparecido. En su lugar, una sola bota. Vertical. Señaló la cabina. Casi gimió cuando lo vio. Él viene. Nadie estuvo en desacuerdo. Esa noche alguien llamó a la puerta. No muy fuerte. No suave. 3 golpes. Incluso. Grady se movió como un resorte. Le hizo un gesto a Ruthie para que llevara a los demás y cerrara la trampilla de atrás. No necesitó decirlo. Ya los tenía a medio cerrar antes de que llamaran por segunda vez. Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, Grady abrió la puerta. Solo una grieta. El hombre alto se quedó allí. No harapiento. No sangra. No salvaje. Limpio. Sereno. Una sonrisa bajo su barba oscura. Su mirada, más fría que cualquier corriente de río. Él no habló. Grady no se lo pidió. Abrió más la puerta y se hizo a un lado. El hombre entró. Me senté en la silla. Grady cerró la puerta. Ninguno se movió. Sin armas. Sin cuchillos. No hay pelea. Aún no. Entonces el hombre finalmente habló. Voz como grava. Tomaste lo que era mío. Grady respondió. Nunca fueron tuyos. El hombre se inclinó hacia adelante. Yo pagué. Grady ni siquiera parpadeó. Yo también.
El hombre levantó las manos. Eran el pago de una deuda. ¿Y qué deuda tiene un hijo con un padre como tú? Silencio. El hombre sonrió. ¿Crees que te quieren? ¿Crees que llamarte papá te convierte en algo más que un simple sustituto? Grady no dijo nada. El hombre continuó. ¿Crees que puedes tomar 5 niños, darles avena y canciones, y eso te hace mejor que yo? Grady dio un paso adelante. No me los llevé. Vinieron. Los engañaste. Le dijiste mentira. La voz de Grady bajó. Le di de comer. Otro silencio. Entonces el hombre se puso de pie. Tienes una oportunidad. Déjame salir con uno de ellos. Elijo yo. Y te dejo en paz. Los demás lo olvidarán en una semana. Te lo prometo. Grady meneó la cabeza. Lo prometo, susurró el hombre nuevamente, con una sonrisa que se extendía como el aceite sobre el agua. Grady levantó el revólver. No. El hombre miró hacia abajo del cañón, imperturbable. No lo tienes dentro. Dio un paso. Grady disparó. El disparo no le alcanzó. No el hombre. Se golpeó contra el marco de la puerta, al lado de su cabeza. El hombre no se inmutó. Él simplemente sonrió. La próxima vez fallarás. Grady amartilló el martillo. Pruébame. El hombre extendió los brazos como un predicador en el púlpito. No eres Dios, Grady. Grady susurró. No. Pero él está mirando. Y esta vez, no disparó. Bajó el revólver. El hombre parpadeó. Y detrás de él, desde detrás de la trampilla, se oyó el sonido más suave. Un bar jar. Un paso. Entonces una voz. Dejar. Ruthie estaba parada en la puerta detrás de ellos. Muffin en su cadera. Ellie detrás de ella con el arco. Cassie y Caleb agarrándose las mangas. No somos tuyos, dijo Ruthie. No eres nada. El hombre se giró. Por primera vez, parecía confundido. Como si el viento hubiera cambiado. No tienes ningún derecho sobre nosotros, dijo Ellie. Nos vendiste. Como a cerdos. El hombre miró a Grady. Luego a los niños. Luego al fuego. Él no habló. Él simplemente negó con la cabeza. Y se fue. No hay pelea. No curse. Simplemente salió por la puerta y se adentró en los árboles. Él nunca regresó. Esa noche enterraron el revólver. Grady dijo que nadie debería sostener algo tan pesado a menos que fuera imprescindible. La semana siguiente, Preacher Fields llegó con un carro lleno de suministros. Un mes después, Old Mert construyó una segunda cabaña cerca, por si acaso. Para el verano, los niños tenían sus propias habitaciones. Ruthie plantó flores donde antes colgaban las muñecas. Cassie aprendió a cantar. Caleb construyó un columpio. Ellie ayudó a Grady a cortar leña. Y Muffin, que nunca dejó de llamar a Grady papá, lo dijo lo suficientemente fuerte para que todo el pueblo lo oyera cuando vinieron a recoger la cosecha de otoño. Grady no lo corrigió. Él simplemente lo levantó, lo abrazó y le dijo, es cierto. Y nadie volvió a preguntar nunca más a quién pertenecían los niños. Eran suyos. Los 5. Y él era de ellos. Para siempre. El invierno que siguió fue el que solían temer. La nieve llegó de repente a principios de octubre, pesada como la arena y tan espesa que bloqueaba la puerta principal por la mañana. Incluso los lobos bajaron por la colina ese año, sus aullidos más cerca de la cabaña que nunca. El crujido de los árboles bajo el hielo se convirtió en una canción habitual en la noche, pero ya no los conmocionaba. Porque ese invierno, los niños no solo estaban a salvo. Estaban en casa. Grady tuvo que admitir que, a veces, cuando el viento presionaba con fuerza contra las ventanas y el aceite de la lámpara se estaba acabando, miraba a través de la habitación iluminada por el fuego y olvidaba por completo que solía estar solo. Solía no tener hijos. Solía ser solo un leñador con una cabaña que nadie visitaba y una cama demasiado grande para un hombre que nunca se volvió a casar después de enterrar a la única mujer que había amado. Pero ahora, las botitas de Cassie estaban junto a la estufa. Los dibujos de Caleb abarrotaban la mesa. Ruthie se dejaba la trenza en el hombro izquierdo para evitar el polvo de harina al amasar el pan. Ellie había partido más leña que cualquier niño de su edad. Y Muffin. Bueno, Muffin aún no había aprendido a dejar de quitarse los calcetines, pero sí a trepar por la pierna de Grady para sentarse en su regazo, y eso contaba más. Algunas noches, Grady aún se sentaba en su vieja mecedora, aquella que crujía en una casa vacía. Pero ahora, cuando crujía, siempre era por el peso. Un niño acurrucado en su regazo. Una cabeza adormilada contra su hombro. O 2 o 3, a veces, apretándose contra él como si fuera el fuego mismo.
Nadie volvió a hablar del hombre que los había vendido. Ruthie había quemado la última muñeca que hizo al llegar la primavera. No dijo por qué. Nadie preguntó. Y nadie lloró. Ahora se oían risas en la casa. Risas de verdad. Y también había otros sonidos. Suaves oraciones antes de las comidas, el crujido de las hogazas de pan fresco al partirse, el roce de los lápices sobre el papel mientras Cassie le enseñaba a Muffin a dibujar pollos torcidos. Pero el sonido más sorprendente para Grady fue el canto. Todo empezó una mañana cuando Ruthie colgaba una manta afuera. Tarareó algo. Entonces Cassie lo recogió. Luego Muffin lo intentó también. Y pronto la cabaña, que una vez fue un lugar de silencio, dolor y árboles que gemían, tenía una música que ninguna ventisca podía acallar. Era finales de diciembre cuando el sheriff Ward apareció nuevamente, envuelto en impermeable y tirando de un pequeño trineo lleno de paquetes. Golpeó 2 veces, sonriendo cuando Grady abrió la puerta. «Tierras vivas», dijo el sheriff, sacándose la nieve de las botas. «Parece que hay un pueblo entero aquí ahora». Grady no dijo mucho. Nunca lo hacía. Pero Ruthie corrió y abrazó las rodillas del sheriff. Casi le ofreció té. Muffin levantó una papa ya mordida. «Ward parpadeó, sorprendido. «¿Eso es para mí, amiguito?» Muffin sonrió ampliamente y lo metió en el bolsillo del abrigo del hombre. El sheriff Ward rió entre dientes. «Bueno, eso lo sentencia. Este es tuyo, Grady». «Sin duda». Se sentaron 1 hora. Hablaron del tiempo. Hablaron de cómo iba la escuela. Hablaron de cómo la señora Filbert, allá en el pueblo, había creado un fondo para niños huérfanos, aunque Ward añadió con un guiño, «Parece que estos 5 no lo necesitan». Grady asintió. «Aquí están bien». Ward miró a su alrededor. «Más que bien, diría yo». Dejó el trineo junto a la puerta. Dentro, botas nuevas para Ruthie, cosidas por la señorita Thompson, quien una vez dijo que no soportaba a los niños. Una cola tallada del señor Oates, quien jamás había dicho una palabra amable en su vida, pero pasó 2 semanas en su cobertizo solo por Ellie. Mitones para todos, hechos con retales donados por personas que ni siquiera sabían sus nombres. No había firmas en los regalos. Solo amor. Esa noche, Grady se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Sigue nevando. Pero el camino a la puerta ya estaba limpio. Siempre lo estaba. Caleb se encargó de ello, sin que nadie se lo pidiera. «Estás esperando otra vez», dijo Ruthie, envolviéndose un chal sobre los hombros. Grady se volvió hacia ella. «Supongo que sí». «¿Para quién esta vez?» Él no respondió. Ella se acercó a él. «No tienes que protegernos de los fantasmas, Grady». «Lo sé. No van a volver». Él la miró. Apenas le llegaba a las costillas ahora, pero era más fuerte que la mayoría de las mujeres adultas que había conocido. «Lo sé», dijo de nuevo. Ella miró por la ventana. «Entonces, ¿qué esperas?» Grady pensó durante mucho tiempo. Y entonces, por primera vez en meses, pronunció las palabras que no se había atrevido a pensar. «Tal vez solo estoy esperando que el tiempo se detenga». Ruthie parpadeó. «¿Por qué?» Miró a su alrededor. En el fuego. En las literas. En los mitones vacíos secándose junto a la estufa. «Porque no quiero que esto termine». Ruthie sonrió. «No lo hará». Él levantó una ceja. «Nunca», añadió con voz firme. Ella se giró y caminó hacia los demás. Grady se quedó allí, dejando que la luz del fuego parpadeara contra su abrigo. Y tal vez, solo tal vez, él le creyó. Llegó la primavera, suave y repentina. Los brotes brotaron entre la escarcha. Trajan galinas. Cassie construyó una jardinera con leña sobrante y plantó margaritas. Muffin la sacó 2 veces. Ellie construyó un espantapájaros con Caleb. Ruthie horneó el primer pastel del año sin quemarlo. Esa noche, Grady se sentó afuera, mirando las estrellas. Ruthie se unió a él. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Él no respondió. Ella sacó algo de su bolsillo. Una talla de pino. A sparrow. No perfecto, pero claramente tenía la forma de 5 niños pequeños parados en fila. Ella se lo entregó. «Feliz día del papá», dijo sonriendo. Grady lo miró. La madera olía al mismo pino que había cortado durante todo el invierno. Pasó el pulgar por las cabecitas talladas. «¿Tú hiciste esto?», preguntó. «Hice». «¿Eso lo aprendes en el pueblo?». «No», dijo ella. «Tú me enseñaste». Él miró hacia arriba. Ella sonrió. «Me enseñaste todo lo que necesitaba». Y luego, sin decir palabra más, volvió a entrar.
Grady se sentó allí por un largo tiempo, sosteniendo esa talla, sosteniendo todo. Y cuando el viento soplaba entre los pinos, ya no sonaba solo. Sonaba como en casa. Sonaba como risa. Sonaba como la palabra que nunca pensó que escucharía en su vida. Hunta. Y esta vez, lo creyó. Realmente lo hizo. Porque él no fue solo el hombre que lo salvó. Él fue el hombre que eligieron. Y por primera vez en su larga y tranquila vida, él los eligió de nuevo.